Les invito, hermanos, que abran conmigo sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor. Voy a leer un pasaje un poquito extenso que espero que ustedes sigan. El pasaje que voy a leer empieza en el capítulo 11, en el versículo 19. Voy a leer el resto del capítulo 11 y luego voy a brincar hasta el último versículo del capítulo 12 y seguir leyendo hasta el versículo 3 del capítulo 13. Dice la palabra de Dios así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahora, por favor, pasen al último versículo del capítulo 12, que dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, si quieren mantener abiertas sus Biblias, háganlo con confianza, porque vamos a ver qué es lo que este pasaje tiene que enseñarnos
acerca de una ocasión como esta y acerca de las esperanzas que todos nosotros tenemos para nuestras respectivas iglesias. El punto de partida es la última parte del versículo 26 del capítulo 11. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es significativo el hecho de que, aunque hoy en día el título cristianos es probablemente la designación más comúnmente usada para referirse a los creyentes en el Señor Jesús, ahora contrasta severamente esto con lo que tenemos aquí en las Escrituras. Solo 3 veces en toda la Biblia encontramos la palabra, el título cristiano. Y aquí tenemos la primera de estas 3 veces. Hermanos, yo no creo que el Espíritu Santo haya hecho las cosas al trochemoche y al azar. Yo entiendo que este santo libro, inspirado directamente por el Espíritu de Dios, está arreglado hasta en su detalle más minucioso, con propósito didáctico y de inspiración. Y para mí es un hecho muy significativo que Dios haya impedido el empleo de este honroso título cristianos hasta que surgiera lo que acabamos de leer. Por tanto, hermanos, yo entiendo que en este pasaje leído encontramos las características esenciales de una iglesia que sea verdaderamente cristiana. Yo estoy seguro que esto es lo que todos nosotros anhelamos para las congregaciones de las cuales formamos parte. Que la congregación donde nos reunimos para adorar a Dios y estudiar su palabra y para prepararnos para servir al Señor en la obra evangelística y misionera, anhelamos que nuestra iglesia sea verdaderamente una iglesia cristiana. ¿No es así, hermanos? Muy bien, entonces vamos a ver que aquí donde Dios por primera vez permitió el uso de este honroso nombre, vemos 4 características esenciales de cualquier iglesia que sea verdaderamente cristiana. Y la primera de estas 4 características no es cosa nueva, tal vez ninguna de las 4 sean cosas nuevas, pero cosas importantes. La primera característica de una iglesia verdaderamente cristiana es que evangeliza. Pero notemos, hermanos, que la evangelización que se llevó a cabo en Antioquía de Siria, la tercera ciudad en importancia de todo el imperio romano de aquel entonces, la evangelización efectuada en Antioquía de Siria tuvo 2 características muy importantes. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora, ¿quiénes fueron estos esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban? Tenemos que devolvernos al capítulo 8, versículo 1. Que dice, y Saulo consentía en su muerte, es decir, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, los apóstoles se quedaron en Jerusalén.
los demás hermanos fueron esparcidos. Esto quiere decir los panaderos, los sastres, los profesores de primaria, los comerciantes en pequeño. Estos fueron los hermanos que fueron esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Y fueron estos esparcidos, no apóstoles, no ministros ordenados, sino hermanos laicos que hicieron la evangelización de la tercera ciudad de importancia en el Imperio Romano, Antioquía de Siria. Aquí tenemos pues una característica importante de la evangelización de una iglesia verdaderamente cristiana. No estoy insinuando para nada que los pastores y los misioneros no debamos evangelizar, pero hay que tener muy en cuenta que los pastores y los misioneros no han acaparado el privilegio y la obligación de hacerlo. La evangelización que produjo esa iglesia a la cual Dios honró por primera vez con el nombre de cristianos, era una evangelización llevada a cabo por la totalidad de los creyentes. Entonces, hermanos, si nosotros queremos que nuestra iglesia sea verdaderamente cristiana, tenemos que empeñarnos en que cada hermano y hermana, joven y anciano, esté involucrado en el testimonio, en compartir el Evangelio, en orar y testificar para que personas nuevas conozcan el Evangelio. Pero esta no es la única característica de la evangelización que dio por resultado la iglesia en Antioquía. Notemos que dice al final de aquel versículo 19 de Hechos 11, que estos hermanos panaderos y sastres, etc., habían llegado a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ahora, no hay nada malo en evangelizar a nuestros hermanos de raza, claro que no. Pero cuando nosotros limitamos nuestros esfuerzos misioneros a los hermanos de nuestro propio idioma, de nuestra propia cultura, y no nos preocupamos por personas que sean algo diferentes de nosotros, allí es donde cometemos pecado. Debemos evangelizar a nuestros hermanos de raza, debemos evangelizar a nuestros familiares, debemos compartir el Evangelio con personas de nuestra propia clase social, de nuestra propia profesión, etc. Pero una iglesia verdaderamente cristiana no se permite enfrascarse en este ámbito tan cómodo, tan familiar, sino que se preocupa por las personas de otro tipo, personas de otra clase social, de otro color de piel, de otra habla de idioma. Dios, hermanos, la gran comisión fue: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la iglesia de Jerusalén, constituida de los hijos de Israel, no pudo entender esta amplitud de criterio divino. Y Dios tuvo que desatar o permitir que se
desatara una feroz persecución para sacarles de Jerusalén. Y el soberano Dios del cielo se reservó este honroso título de cristianos hasta que hubiera un grupo de hermanos laicos que dijeron: ya no vamos a limitar nuestro evangelismo a nuestros hermanos de raza. Y hermano, tenemos que recordar que había en el imperio, en aquel tiempo, un sentimiento de prejuicio muy profundo entre gentiles y judíos. Los judíos les llamaban perros a los gentiles, y los gentiles les pagaban con la misma moneda. Y Dios dijo: mientras haya estos prejuicios de raza, de clase social, de categoría económica, yo no permito que se emplee el nombre de cristianos. Y hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, porque el prejuicio racial no es el único tipo de prejuicio. Prejuicio de clase social, otros tipos de prejuicio. Y una iglesia verdaderamente cristiana es una que ve en cada ser humano, no importa su condición económica, no importa su idioma, no importa su grado de cultura, una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, y siente en el alma compasión y el deseo de compartir el Evangelio. Una iglesia verdaderamente cristiana, entonces, es una iglesia que moviliza la totalidad de sus miembros para evangelizar la totalidad de su mundo. Esta es la primera característica de una iglesia verdaderamente cristiana. ¿Cuál es la segunda característica? El evangelismo llevado a cabo allí en Antioquía fue muy exitoso. Hubo mucha gente que se convirtió al Señor. Y el hermano Bernabé, quien había sido enviado por la iglesia de Jerusalén para investigar este suceso, algo anormal según el criterio de los hermanos acasillados allí en Jerusalén, cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Bernabé, cuyo nombre significaba el hermano, el hijo de estímulo, el hijo de aliento, es decir, el hermano caracterizado por un amplio espíritu de alentar y de ayudar a los demás. Él vio que la situación, que las perspectivas de evangelización eran tremendas y que él no era capaz de dirigir todo aquello adecuadamente. Entonces Dios le hizo pensar en ir a Tarso a buscar a un hermano llamado Saulo, quien después de su dramática conversión había intentado evangelizar en Jerusalén, y todo lo que resultó fue un contrato sobre su vida, y tuvo que ser despachado a su tierra, a su provincia, allí en Tarso de Cilicia. Es difícil saber cuántos años estuvo Saulo allí. Yo he oído los cálculos entre 5 y 12 años, yo no sé, pero estuvo buen rato el hermano Saulo allí. Y el hermano Bernabé fue y lo buscó. Y cuando le encontró, le dijo: Saulo, no te imaginas lo que Dios está haciendo en Antioquía de Siria. Y Dios me ha dicho que venga a llevarte conmigo allá para trabajar con nosotros. Y dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ahí está la segunda característica.
de una iglesia verdaderamente cristiana. No solo evangeliza, enseña a los evangelizados. Estamos hablando estos días de la confirmación de los nuevos creyentes. De esto se trata, de afirmarles en su fe, de educarles en cuanto a sus privilegios y obligaciones, de advertirles de sus peligros y de ayudarles a aquilatar debidamente la grandeza de los recursos divinos que están a su disposición en Cristo Jesús. Enseñar a mucha gente. Ahora, gracias a Dios que la mayoría de nuestras iglesias bautistas se han dado muy bien la cuenta de estas dos primeras características, de evangelizar y de educar. Por esto, el don de la enseñanza es repartida generosamente en las congregaciones. El pastor tiene que tener don de enseñanza, tiene que ser apto para enseñar. Pero esta actitud didáctica es repartida liberalmente por el Espíritu de Dios entre las congregaciones. Porque una cosa es enseñar a adultos, otra cosa es enseñar a parvulitos. Se requieren diferentes actitudes y diferentes métodos y conocimientos. Y entonces el Espíritu de Dios equipa libre y ampliamente al pueblo de Dios con el don de la enseñanza. Y el pastor es el superintendente de esta escuela. Y bajo su dirección hay que involucrar a todo hermano y hermana que tenga don de la enseñanza para poder cooperar en este importante aspecto de la labor de una iglesia. Ahora, este punto está también reconocido que voy a dejarlo allí. Vamos a ver la tercera característica. Aquí en los versículos 27 al 30, dice que del capítulo 11, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de clave. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Ahora aquí tenemos la tercera característica de una iglesia verdaderamente cristiana, y es esta, que ofrenda para necesidades fuera de su propia localidad. Fíjense, hermanos, Antioquía de Siria, la tercera ciudad de importancia en todo el Imperio Romano. Roma, Alejandría en Egipto y Antioquía en Siria, las tres primeras ciudades del imperio. Y estos hermanos apenitas habían dado inicio a la evangelización de esta tremenda ciudad pagana. Es seguro que cada moneda que se ofrendaba podía haberse empleado sabia y efectivamente dentro de los límites municipales de Antioquía de Siria. Yo nunca he conocido una iglesia que no pudiera gastar la totalidad de su presupuesto en su propia localidad. Pero estos hermanos, a pesar de todas las oportunidades y necesidades locales, respondieron a una necesidad allá en la ciudad de Jerusalén. Y cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos de allá, y en efecto lo hicieron. En el país del Uruguay,
En un pueblo llamado Aiguá existe una pequeña iglesia bautista. Esa iglesia bautista de Aiguá, en el Uruguay, tuvo un inicio muy interesante. Allí, por la década de los 30, un misionero bautista norteamericano de apellido Orrick estaba trabajando en Montevideo y una mañana fue a su apartado de correo para recoger la correspondencia y entre otras cosas venía una carta que provenía de la China oriental. Y le llamó la atención el timbre postal y él no conocía a nadie personalmente allá. Abrió la carta y venía de un pastor bautista en la China. Un pastor bautista que había tenido acceso a una revista misionera que hablaba de la situación cristiana en diversas partes del mundo. Y, entre otras cosas, informaba que el país del Uruguay estaba muy necesitado del Evangelio. Los de ustedes que conocen bien la historia de los países latinoamericanos saben que el Uruguay ha sido y es el país más secular, menos religioso. Allí no se observa Cuaresma, allí se observa Semana de Vacaciones. Es un país muy secularizado. Y este hecho cundió en la revista misionera y el hermano pastor bautista chino lo leyó y le conmovió, pensando que al otro lado del globo terrestre había un país tan necesitado del Evangelio. Y este pastor chino puso en la carta una cantidad de dinero que equivalía a la cuarta parte de su sueldo mensual. Y le dijo al hermano Orrick, evidentemente tuvo acceso a un directorio de misioneros, dijo: hermano, por favor, toma este dinero y úsalo de alguna manera para la evangelización del Uruguay. El hermano Orrick se pasmó, llevó la carta a la iglesia, la presentó a la única iglesia bautista en la capital en aquel entonces, y los hermanos dijeron: bueno, vamos a formar un fondo especial con ese dinerito y vamos a ir orando y agregándole más centavos, pidiendo a Dios su dirección. Y con el tiempo, con este comienzo y con lo que ellos agregaron, por fin tuvieron un fondo respetable y sintieron la dirección de Dios de empezar obra en el pueblo de Aiguá. Ahora, uno diría: bueno, pero qué puntada de este pastorcito chino, allí en un país de tantos millones de paganos, ahogado en gente perdida alrededor de él. ¿Por qué descabellada pensar en un lugar al otro lado del mundo que él nunca había visto ni conocía personalmente a nadie allí? ¡Qué tontería! No, hermanos, no fue tontería, fue el Espíritu de Cristo. Estos hermanos de Antioquía espléndidamente respondieron a una necesidad fuera de su localidad. Y hermanos, nosotros no podemos ser egoístas con las bendiciones de Dios. Una iglesia verdaderamente cristiana, a pesar de su propia escasez local, tiene que levantar la mirada y mirar más allá y soltar de sus ingresos una cantidad digna delante de Dios para la obra misionera en el país y fuera del país. Gracias a Dios que los bautistas de México tienen un esfuerzo misionero al extranjero.
en sus comienzos raquítico, tambaleante, si usted quiere decirlo. Pero hermanos, no es posible que ninguna agrupación cristiana deje de tener al mundo en su corazón. Una iglesia verdaderamente cristiana ofrenda con gozo y amor a necesidades más allá de su propia localidad. Y la cuarta característica de una iglesia verdaderamente cristiana la tenemos en los primeros versículos del capítulo 13. Bernabé y Saulo fueron comisionados para llevar aquella ofrenda de amor a Jerusalén. Y todo el capítulo 12 hasta el último versículo se ocupa de informar lo que pasó cuando llegaron allá. Y cuando regresaron a Antioquía, el capítulo 13 nos indica que los líderes de la congregación se dieron a una reunión especial de oración. Y estaban tan preocupados por conocer la voluntad de Dios para su iglesia que se les pasó la hora de comer. Estaban ayunando y orando. Yo no sé mucho del ayuno, pero he procurado ver cada pasaje de la Biblia donde se menciona. Y he descubierto que si bien es cierto que en ciertas ocasiones hubo convocaciones para ayunar, pero también he descubierto que en estas convocaciones y en los demás casos de ayuno había siempre una preocupación profunda, algún peligro, alguna incógnita, algo que preocupaba, algo que infundía temor o incertidumbre. Y el pueblo, bajo la presión de algo tan grande que no alcanzaba sus recursos, se entregaba a buscar la ayuda de Dios con una especial intensidad. Los 40 días de ayuno de Cristo después de su bautismo. Yo personalmente no creo que el Señor simplemente haya leído que Moisés ayunó 2 veces 40 días y yo voy a seguir el ejemplo de Moisés. Él acababa de ser bautizado por primera vez. Que sepamos nosotros en su vida terrenal, estaba totalmente consciente de lo que involucraba su misión mesiánica. Se había dedicado públicamente a esta misión. Había sido bautizado en agua en símbolo de la manera en que su misión se llevaría a cabo. Había sido ungido del Espíritu Santo. Nunca antes en su vida había hecho un solo milagro, pero ahora fue investido del poder de Dios. Y hermanos, es casi imposible imaginarnos cómo todo el ser emotivo de nuestro Salvador estaba embargado de la grandeza de la misión mesiánica que su Padre le había encomendado. De tal manera que los intereses normales fueron marginados. Y el Señor, consumido en pasión por un mundo perdido, pasó 40 días y noches allí en el yermo, siendo combatido continuamente por el diablo, que quería evitar a todo costo que fuera a la cruz del Calvario para hacer posible la redención del mundo. Yo entiendo que el ayuno bíblico se asemeja a una madre que ve a su criatura consumida de calentura y el médico no le garantiza nada. Y ella, en desvelo y en preocupación, no come. Y el marido casi tiene que obligarla a tomar un caldito. Ella está ayunando, no porque fijó una fecha en el
calendario. Está ayunando porque su ser está embargado de una tremenda preocupación por la vida de su hijito. Ahora, hermanos, yo entiendo que Dios quiere que nosotros permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos embargue de tal manera, con amor por las gentes perdidas, con preocupación por la patria y por el mundo entero, que hay ocasiones en que simplemente se nos pasa la hora de la comida para poder estar ocupados en pedir la dirección y el poder de Dios para poder hacer lo humanamente imposible. Hermanos, una iglesia verdaderamente cristiana es una iglesia que busca intensamente la dirección de Dios para lo que va a hacer. Pero esto no es todo. Habiendo buscado con esta intensidad la dirección divina, dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos buscaban con intensidad la voluntad de Dios, y Dios les reveló su voluntad. Consistió en que ellos le entregaran a Dios para la obra misionera sus dos mejores elementos: apartarme a Bernabé y a Saulo. Ahora, obviamente yo no estuve en la reunión, no me consta lo que pudo haber sucedido, pero he estado en otras reuniones y he estado en ocasiones cuando una iglesia estaba frente a un reto misionero que pedía la entrega de sus mejores y más aptos elementos, y ha dicho, no, todavía el hermano fulano, no, él es superintendente de la escuela dominical, el hermano mengano, pues él es el diácono mayor de nuestra congregación. Nosotros no podemos soltar esos elementos. Dios pidió que la iglesia de Antioquía se deshiciera de sus dos mejores elementos, y la iglesia les dejó irse. Hermanos, en otras palabras, una iglesia verdaderamente cristiana es una iglesia que se regocija cuando el Señor llama a alguno de sus mejores elementos para salir de la congregación madre y establecer una nueva obra. No está diciendo no. Hermanos, cuando una iglesia es espléndida, cuando una iglesia es generosa, Dios le bendice. Pero Dios no bendice a iglesias tacañas. Hermanos, yo sé que ustedes llevan en el corazón a México con un grado de intensidad que yo no puedo imitar. Pero hermanos, yo no creo que sea la voluntad de Dios que este hermoso país de tantos millones de habitantes siga contando con un pueblo evangélico relativamente tan pequeño. Yo creo que es la voluntad de Dios que millones y millones de mexicanos conozcan a Cristo como su Salvador. Y Dios quiere llevar a cabo esta obra misionera por medio de sus iglesias. Dios quiere que cada iglesia suya sea verdaderamente cristiana.
movilice a la totalidad de sus miembros para evangelizar a la totalidad de la comunidad que le rodea, que imparte enseñanza sólida a cada creyente para que se desenvuelva en toda su potencialidad para ser siervo del Señor, que se desprende generosamente para ofrendar a necesidades más allá de su localidad y que se empeña en buscar seriamente la dirección de Dios en todo lo que haga, y cuando el Señor le pide sus mejores elementos para ir más allá y abrir nueva brecha, dice: Dios les bendiga, hermanos, vayan con nuestra bendición, porque sabemos que Dios va a suplir su ausencia con nuevos elementos capaces aquí en nuestra localidad. Oh hermanos, Dios quiere un despertar espiritual en este país. Nunca ha habido hasta ahora, en ningún país de habla hispana, un verdadero despertar volcánico que traiga millones de almas para el Señor. Y yo no creo que Dios sea discriminador. Ha habido grandes movimientos en la China, en Corea, en Gales, en Inglaterra, en otras partes del mundo. Y yo creo que Dios quiere que en estos países de habla castellana venga una bendición del cielo que traiga millones de almas a los pies de Cristo Jesús. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres todopoderoso, que no hay para ti ni siquiera cosas difíciles, mucho menos imposibles. Señor, te damos gracias por las almas que se han ganado para ti en este país, pero hay tantas almas perdidas en su ignorancia, en su malentendimiento, en sus vicios. Oh Señor, envía un despertar a México y permite que esta iglesia, primero de Saltillo, y cada una de las iglesias hermanas aquí representadas, y todas las demás desparramadas por el territorio nacional, que cada una sea una iglesia verdaderamente cristiana. En el nombre de Cristo.